Saludos mi querida comunidad y familia, Víctor Londoño reportando para todos ustedes. Hoy les traigo la información del terremoto en Japón, otro más que se está documentando entre los últimos que han ocurrido a nivel internacional, dentro de los cuales el día de hoy, vieron ustedes esto, se reporta un terremoto de 7.1 en la escala de Richter. Esto habría ocurrido, según dicen, en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, en las islas de Kyushu, en donde allí el epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Uki, a unos 5 kilómetros al este de Uto, así se llama el sector, y finalmente a una profundidad de 10 kilómetros. El reporte, como ustedes verán, es de 7.1 en la escala de Richter, según la Agencia Meteorológica de Japón, que dice que ese sería el valor de la escala con la cual se midió la magnitud de la intensidad de este terremoto en las localidades de Uki y también de Hikawa. Según se sentía la intensidad, estuvo cerca a zonas cercanas a unos lugares que se llaman, señores, Yatsushiro, Uto, Mashiki, Misato, y también en el distrito sur de Kumamoto, y con menor fuerza en prefecturas vecinas, como por ejemplo, que esta sí la conocemos bien por la historia, en Nagasaki, también en Kagoshima, en Fukuoka, en Saga y también en Miyazaki. Bueno, señores, esta es la información de este sismo que se debió a un fallamiento, dicen ellos, fallamiento de deslizamiento horizontal, un strike que, como usted apreciará en la imagen aquí a continuación, tiene un componente normal en una falla cortical dentro de la placa Euroasia. Esto es lo que dicen los expertos a través de este terremoto. Sin embargo, pues amigos, también aquí tenemos en cuenta que en Venezuela fue de 7.2, en este sector de Japón es de 7.1, y la diferencia estuvo en las construcciones, en el sitio donde se podía construir. En La Guaira, según habían reportes anteriores que eran investigaciones serias al respecto, decían que no se podía construir en La Guaira, pero aún así la corrupción pudo más que la técnica, y en ese caso el chavismo, que hoy se lavan la cara supuestamente de que ellos hicieron lo correcto, permitieron la construcción en lugares donde no se podía realizar ninguna construcción, amigos, y ante esto, pues qué decirles a todos, esta es la situación puntual que lamentablemente le cobró la vida a miles de personas en Venezuela. Aún así, superviales, hubo daños significativos, como el que usted está observando y aprecia acá, que aparentemente pertenece a un centro comercial y a otras situaciones puntuales que les estaremos ya inmediatamente documentando. Miren ustedes esto, dicen múltiples, pero hemos visto solamente un reporte de una persona fallecida en el derrumbe de un centro comercial en Japón tras el terremoto de magnitud 7.1. Aquí hay otras imágenes de este puente que, como usted apreciará, pues allí, miren esto acá, en Superviales, ahí se ve que hubo una inconsistencia en la infraestructura de este puente, para que todos ustedes vayan viendo lo ocurrido ante este terremoto. El nivel técnico que deben de tener los japoneses pues habría permitido tal vez de que este puente no se hubiese terminado de derrumbar. Hay dos puntos, como usted ve, críticos, en los cuales se desencaja el puente o los puentes que respectivamente hoy estamos pudiendo apreciar a través de estas imágenes. Bueno, ¿qué más también estaban documentando? Pues a través de esto, grabaciones aéreas de la transmisión de noticias NHK muestran daños graves en la autopista Expressway de Kyushu, donde secciones del puente parecen haberse desplazado y separado en las juntas de dilatación después del terremoto de magnitud 7.1. Más reportes, se repudió Japón, dicen acá. Miren esto, algunas de las edificaciones que dicen que hubiesen colapsado. Ahí ustedes aprecian parte de esto, señores. Hoy ocurre este terremoto. Se emitió también, según dicen, una alerta de tsunami para las costas de los mares de Ariake, Yatsushiro, que ya se ha podido normalizar. Según dicen, habían olas de hasta 1 metro de altura que fueron levantadas poco después de detectarse ese sismo. Y finalmente, pues hay un reporte de al menos 50 personas que fueron trasladadas a hospitales, con cifras posteriores que elevan a los heridos a 300, a 330. La policía de la prefectura intentaba contactar con las personas desaparecidas inicialmente, y bueno, esto está avanzando, noticia en desarrollo, para que ustedes sepan que esto aún es noticia a nivel internacional. Explosión en el centro comercial Aeon Mall de Kumamoto tras el terremoto, según informes desde Japón. Ustedes aprecian que ya estábamos mostrando estas imágenes, y finalmente pues se registran cortes de electricidad en alrededor de 40.000 a 48.300 hogares. Piensen ustedes en esto. Así quedaron las calles de Japón tras el terremoto de 7.1. Vean ustedes que hay agrietamientos, para que vean que la situación pues siempre fue grave. 7.1 obviamente no es un terremoto que sea tranquilo. Se pueda apreciar perfectamente que hubo agrietamientos, que en este caso hoy les traemos en esta noticia en desarrollo. Para todos los que nos están acompañando, un momento que usted le pueda dar un like a este programa, que si usted no está suscrito al canal lo haga, para que nos ayude a seguir creciendo a través de la comunidad, y finalmente porque todos los días estamos reportando noticias que pertenecen a todo el ámbito de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Sigamos apreciando qué más dicen por acá. Esto ocurrió súper bien. Miren esto.
un potente terremoto total en este martes en la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, con un epicentro localizado en la prefectura de Kumamoto. Bueno, aquí ven ustedes, posterior a esto, la Agencia Meteorológica de Japón emite una alerta preventiva de tsunami. Eso estaba ocurriendo en diferentes lugares, lo que fue registrado, por ejemplo, en un aparente centro comercial. Miren esto, en una localidad, en un almacén, ustedes ahí pueden apreciar el 7.1 y cómo se vivió aparentemente en un complejo, en una bodega. Hágase de cuenta un Jumbo, no sé qué sé yo, un almacén de estos donde se venden diferentes productos, un distriogar, bueno, uno de estos lugares que venden de pronto material para la construcción, etcétera, etcétera. Ustedes aprecian cómo la gente se encontraba totalmente pues asustada, ¿no? Es que un terremoto de 7.1 no es cualquier cosa. Miren esto. Bueno amigos, dicen que el aspecto más grave de este terremoto se concentró en el lugar de Aeon Mall de la localidad de Kashima, prefectura de Kumamoto, tras el sismo que ya ustedes pudieron apreciar. Es donde se da este colapso de este centro comercial tras ese sismo que hoy estamos documentando. Según dice el operador del centro comercial, indicaba que la explosión habría ocurrido después de que empleados y clientes hubieran evacuado el edificio. Sin embargo, la agencia de gestión de incendios de la localidad de Japón y desastres dicen Superviales que las paredes se fueron desprendiendo, el tejado se hundía y la estructura también de acero era expuesta. Como ustedes bien pues pueden apreciar a través de estas imágenes, puede vérsele pues que definitivamente el centro comercial se fue al piso, ¿no? Y bueno, ante esto también medios de comunicación como NHK y la policía habrían dicho que se perdió contacto entre 20 a 50 empleados de ese centro comercial. También tenemos más reportes por acá para todos los que nos acompañan. Miren, es un potente terremoto de 7.1 y así pues algunas de las imágenes que se logran apreciar de los agrietamientos, algunos edificios colapsados. No hay un reporte oficial hasta el momento de cómo quedan las situaciones, de cuántos edificios, y eso se va a ir dando poco a poco. Ya tenemos la experiencia de Venezuela, cómo ocurrió y cómo se van dando los reportes evolutivamente en los días después posteriores al desastre, y el número pues definitivo de víctimas que hasta el momento se desconocen. Ustedes apreciarán pues parte de lo ocurrido en esta localidad. También tenemos, dicen varios, por acá dicen esto, pero todavía no está corroborado, varias personas fallecidas en un centro comercial por el terremoto de 7.1. Ustedes verán que pues obviamente hay la apreciación y podrían decir, bueno, pues por la lógica uno podría entender de que sí hubo personas lamentablemente que ya se nos fueron en esta ocasión, el día de hoy, este 28 de julio. Así que este es el centro comercial Aeon de Kumamoto. Ustedes aprecian otros ángulos de este reporte que hoy les estamos brindando para todos ustedes, noticia en desarrollo para toda la comunidad que nos está acompañando en este instante. Así se vivió el terremoto. Miren, otras personas que en este caso lo vivieron desde su interior de una vivienda. Así se nota y se puede apreciar el rigor de la fuerza de ese 7.1 en la escala de Richter, señores. Y bueno, pues finalmente tampoco se les nota a ellos, que están muy acostumbrados a ese tipo de sismos allí en esos lugares con la falla de Euroasia. No se les nota tampoco tan asustados como uno definitivamente lo estaría. Y finalmente, pues yo veo que esta gente, los hermanos japoneses, tienen más callo con respecto a este tipo de situaciones puntuales. Por ejemplo, aquí hacían esa apreciación. Miren esta gente en un 7.1 y todos tranquilos. Escuchemos. Increíble. Los nervios de acero. Los nervios de acero de estos hermanos japoneses. Miren que hasta unos estaban ahí pegados al celular. Yo pegado al celular. Yo estaría mirando a ver de qué me voy a tener, de qué me tengo. Miren esto. Ahí pegados, dizque al celular, viendo el celular. Yo no estaría tan tranquilo. Bueno, usted estaría así de tranquilo. Déjenmelo saber en la zona de comentarios. Bueno, también hay declaraciones de prensa de la primer ministra japonesa Sanae Taichiki. Se llama Sanae Taichiki, quien indica que estaban evaluando los daños y las víctimas, de lo que aún no se confirma de cuántos heridos. No hay reportes del total de daño de carreteras, de puentes colapsados y los edificios, pero aparentemente sí hubo daños en el territorio de Japón. De hecho, aquí miren ustedes, este edificio me llamó mucho la atención porque ustedes van a poder apreciar cómo se mueve como gelatina, y yo dije, Dios mío bendito, si en Japón es así, el nivel de estudios técnicos sismoresistentes que hubiera pasado si realmente en Venezuela hubieran hecho bien las cosas los malandros del régimen. Miren cómo se mueve como gelatina.
y gracias al Señor ese edificio no se fue al piso. ¿Ustedes sí están apreciando cómo se mueve? Déjeme saber si usted aprecia cómo se mueve en la zona de comentarios, porque realmente yo sí veo cómo se tambalea el edificio de un lado al otro, de izquierda a derecha. Y Dios mío bendito, ese edificio donde fuera en manos de una construcción del régimen y los oligarcas chavistas y sus enchufados, yo estoy seguro, señores, de que se había ido al piso, como ocurrió definitivamente en La Guaira. Kumamoto 7.5, bueno, ahí decía 7.5, es más grave de lo que parece, han colapsado locales y quebraron carreteras, hasta hubo una explosión en el centro comercial. Oremos por favor por Japón. Ustedes aprecian acá parte de esa información pertinente hoy que les traemos en este informativo express, noticia en desarrollo para todos ustedes, amigos. En este instante, la intensidad estimada de 7 en Shindo, la más alta. Una cámara en vivo registró el terremoto de 7.1 en Kumamoto. Vean esto, ahí está otra vez el mismo edificio que les estoy a ustedes documentando cómo se movía como gelatina. Y finalmente, pues amigos, hasta los gatitos que según dicen presintieron con antelación el terremoto que acabamos de estar documentándoles. En Japón se registra un sismo de 7.1. Señores, en lo que dicen fue el sector de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, isla de Kyushu, y también el epicentro ocurrió cerca de la ciudad de Uki, unos 5 kilómetros al este de Uto, donde tendría una profundidad aparentemente de 10 kilómetros. Pues ustedes ven que los gatitos son los primeros en poder de pronto, pues como dilucidar o presentir que viene algo y que esto no es nada bueno. Bueno, ahí están súper bien las imágenes para todos ustedes. Ya les dimos a conocer la información pertinente acerca de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Me quiero ir con algo para que usted tenga en cuenta esto, ¿no? Estos son los últimos principales terremotos de una superioridad a 5 en la escala de Richter, y como usted apreciará, comencemos del día de hoy hacia el último día, son 12 sismos superiores al 5 en la escala de Richter. Bueno, aquí tenemos a Japón entre 6.8 y 7.1. Esto ocurre, según ustedes ven, en Japón a 5 kilómetros al este de Uto y Kumamoto. Vamos a ver qué dice por acá, porque queremos que lo leamos bien. Vamos a verlo aquí. Exacto. Dice aquí, en la información pertinente, el más fuerte de la semana: daños, heridos, personas atrapadas en centro comercial, corte de luz y la alerta de tsunami luego de levantada. Listo, ya ha sido levantada la alerta de tsunami. 28 de julio, 5.9 en México, a 50 kilómetros al suroeste de Orizas, barra de Xuxiate, offshore Chiapas, sacudidas sentidas en la costa sur de México. 28 de julio también, o sea, el día de hoy, 5.8 en Rusia, 160 kilómetros al este de Yust. Recuerden que el de Japón ocurre a 10 kilómetros, 5 kilómetros al este de Uto, pero a 10 kilómetros de profundidad. Y aquí hablan de 50 kilómetros al suroeste de Orizas. Ahí no dice la profundidad, pero estos vienen acá. Por ejemplo, nos especifican que tal vez tuvieron una situación menor, porque tampoco fue dentro de localidades en lugares citadinos, sino tal vez de pronto en lugares que no son tan habitados. Rusia, 160 kilómetros al este de Kamchatka-Starik, bueno, no sé dónde queda esto, Mar de Bering, muy cerca al Mar de Bering. 28 de julio en China, también 5.8, 5.7 al noroeste de Oblai-Shuma, en Qinghai, sacudidas locales posibles, alerta amarilla. El 28 de julio, todos hoy 5.6, Japón también, a 16 kilómetros del noroeste de Tsunagi, réplica de Kumamoto, o sea, réplica del anterior, ya saben ustedes, 7.1, réplica del sismo principal. 28 de julio, 5.4 en Islandia, 5.7 en Nicaragua, el día 27, el día de ayer, a 140 kilómetros al suroeste offshore Océano Pacífico. 27, 5.3 en Filipinas, otro de 5.3 en dorsal medio atlántica, esto en la zona oceánica sin impacto humano. Tenemos 6 de la escala de Richter en Vanuatu, sí, en Vanuatu, a 82 kilómetros al oeste de Sola Islas, una de las más fuertes de la semana. 5.8 en Indonesia el 23 de julio al 24, y 5.0 en Estados Unidos, cerca de Spearman en Texas. El más grave de todos es este, 6.8, pero le preguntamos a los reportes oficiales de inteligencia artificial si esto es normal. Ellos dicen que sí, que esto es completamente normal. Pues amigo, lo que yo veo es que en esos últimos días los terremotos nos tienen a todos pues un poco nerviosos luego de lo ocurrido lamentablemente en Venezuela, donde ya sabemos pues que esta tragedia pues es una de las más graves que se hayan vivido en los últimos tiempos, pero también hay que entender que fue porque en ese lugar, en esas localidades, los del régimen oligarca chavista permitieron que los constructores de las mismas oligarquías chavistas construyeran con materiales de baja calidad,
con la no técnica ni certificación para construir en ellos, y finalmente lo que ocurrió es que hubo un colapso debido a la desidia humana, a la desidia de la técnica, y también que esto es parte y culpa de ese régimen criminal corrupto que permitió que construyeran en lugares que no estaban permitidos para la construcción, porque ya habían dicho que allí no podía construirse porque podrían ocurrir tragedias como la que ya ocurrió recientemente y hemos evidenciado, mis queridos amigos. Ese es el reporte para el día de hoy para todos ustedes. Soy Víctor Londoño y pilas que nos vemos en la siguiente. Hoy es 28 de julio, día de conmemorar la peor paliza de la historia que recibió el chavismo en las elecciones presidenciales. Gracias a María Corina Machado y al pueblo venezolano. Nos vemos en la siguiente.